Buenas tardes, licenciada. En este video podrá escuchar un pequeño relato de lo que fue la guerra interna en Guatemala en el municipio de Sagapulas del Quiché. Mi nombre es Cipriano Lancerio García, de 48 años de edad, originario y residente del municipio de Sagapulas del departamento de El Quiché. Les voy a comentar en el año 1980, 81, 82, en el tiempo de la guerrilla, o podríamos llamarle el tiempo de la guerra interna que vivió Guatemala. En ese entonces yo tenía aproximadamente dentro de 11 o 12 años más o menos, me recuerdo, cuando me daba cuenta de la situación, ¿verdad?, de que el ejército peleaba con un grupo de paramilitares llamados URNG, Unión Revolucionaria Guatemalteca, o sea, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, era URNG, y estaba el EGP, Ejército Popular, o sea, EGP, Ejército Popular, me recuerdo en ese entonces. Para esa época, Sagapulas vivió y sufrió los golpes de la guerra interna. Solo me recuerdo de que no sé si era la guerrilla la que vino a quemar la municipalidad de acá de Sagapulas. Se quemaron todos los archivos de los nombres de las personas, los libros donde las personas se iban a registrar, y quemaron el salón municipal, quemaron lo que es en ese entonces era telégrafos, ¿verdad? Estaban destruyendo casi solo los lugares del estado, de la población. Y el ejército, la guerrilla utilizaba sus estrategias para poder reclutar personas, diciéndoles que les iban a pagar 30 quetzales diarios en aquel entonces. Estamos hablando del año 80, 81, 82, el tiempo más duro de la guerra interna. En ese entonces mi papá, como la vida era muy dura, mi papá lo estaban convenciendo para que se uniera a las fuerzas revolucionarias, porque le iban a pagar 30 quetzales y le iban a dar desayuno, almuerzo y cena. Pero teníamos que desaparecer de aquí de la población de Sagapulas para irnos a vivir a México, entre la frontera de Guatemala y México, ¿verdad? Era donde se tenía conocimiento que la guerrilla, pues ahí era su punto de refugio, ¿verdad? Y no tenían, eran como los nómadas que vivían de un lugar a otro, no tenían un lugar fijo donde estar. Pero mi mamá lo convenció y le dijo que no, porque teníamos familia acá en Sagapulas, y si así hubiese sido la situación, quizá no estuviéramos viviendo nosotros aquí
en Zacapulas, no estuviéramos viviendo aquí en Guatemala, estuviéramos viviendo en México. Bueno, si hubiéramos estado vivos. Bueno, pasaron muchas cosas que la verdad da tristeza y nostalgia recordarlas, porque fue una época muy dura. Se miraban muchas cosas, mataban gente que yo conocí de aquí de la población, que porque decían que eran guerrilleros, que porque los otros eran del ejército, y en fin, que las llevaban al... El ejército se apropió de lo que es hoy el convento parroquial de la Iglesia Católica. Y cada vez que decían que una persona era guerrillera o guerrillero, la llevaban adentro del destacamento militar y ahí las asesinaban. Y ahí mismo enterraban los cuerpos, ¿verdad? Y muchas muertes hay ahí en ese convento, ¿verdad? Que el ejército hacía. Era un temor que le tenían antes al ejército, porque ellos mataban sin piedad, fuera o no fuera uno guerrillero, ¿verdad? Y hay mucha historia que contar, y pues yo les dejo este pequeño historial que viví en los años 80, 81, 82. Muchísimas gracias. Gracias.